Vivir sin filosofía es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos. René Descartes. Francia, 1596. Estocolmo, Suecia, 1650. Filósofo y matemático francés después del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo de la crisis escolástica en la Europa medieval, los nuevos aires del Renacimiento y la revolución científica que lo compartía darían lugar, en el siglo XVII, el nacimiento de la filosofía moderna. El primero de los sismos filosóficos de la modernidad fue el racionalismo. Descartes, su iniciador, se propuso hacer tabla rasa de la tradición y construir un nuevo edificio sobre la base de la razón con la eficaz metodología de la matemática. Su duda metódica no cuestionó a Dios, sino todo lo contrario. Sin embargo, al igual que Galileo, hubo que sufrir la persecución a causa de sus ideas. Un inicio. René Descartes se educó en el Colegio Jesuita de Flix, 1604 al 1612, por entonces uno de los más prestigiosos de Europa, donde gozó de cierto trato de favor en atención a su delicada salud. Los estudios que en tal centro llevó a cabo tuvieron una importancia decisiva en su formación intelectual. Conocida la turbulenta juventud de Descartes, sin duda, en la Flech debió cimentarse la base de su cultura. Las huellas de tal educación se manifestaban objetiva y acosadamente en toda la ideología filosófica del sabio. El programa de estudios propio de aquel colegio, según diversos testimonios, incluidos Descartes, era muy variado. Giraba esencialmente en torno a la tradición y enseñanza de las artes liberales, a la cual se añadían nociones de teología y ejercicios prácticos útiles para la vida de los futuros gentilhombres, aun cuando el programa propiamente dicho debía de resultar más bien ligero y orientado en sentido esencialmente práctico. No se pretendía formar sabios, sino hombres preparados para las elevadas misiones políticas que a su rango les permitiera aspirar. Los alumnos activos o curiosos podían completarlos por su cuenta mediante lecturas personales. Años después, Descartes criticaría amargamente la educación recibida. Es perfectamente posible, sin embargo, que su descontento al respecto proceda no tanto en consideraciones filosóficas como de la natural reacción de un adolescente que durante años estuvo sometido a una disciplina, y de la sensación de inutilidad de todo lo aprendido en relación con sus posibles ocupaciones futuras, burocracia o milicia. Tras su etapa de la Flech, Descartes obtuvo el título de bachiller y de licenciado en Derecho por la Facultad de Poitiers, 1616. A los 21 años partió hacia los Países Bajos, donde sirvió como soldado en el ejército de Mauricio. En 1619 se enroló en las filas de Maximiliano I de Baviera. Según relataría el propio Descartes en el discurso del método, durante el crudo invierno de ese año se halló bloqueado en una localidad de Alto Danubio, posiblemente cerca de Ulm. Allí permaneció encerrado al lado de una estufa y lejos de cualquier relación social, sin más compañía que la de sus pensamientos. En tal lugar y tras una fuerte crisis de escepticismo se revelaron las bases sobre las cuales se edificaría su sistema filosófico, el método matemático y el principio del cogito ergo sum. Víctima de una febril excitación durante la noche del 10 de noviembre de 1619, tuvo 3 sueños, en cuyo transcurso intuyó su método y conoció su profunda vocación de consagrar su vida a la ciencia. Tras renunciar a la vida militar, Descartes viajó por Alemania y Países Bajos. Regresó a Francia en 1622 para vender posesiones y asegurarse hacia una vida independiente. Pasó una temporada en Italia en 1623 a 1625.
y se afincó luego en París, donde se relacionó con la mayoría de científicos de la época. En 1628 decidió instalarse en Holanda, país en que las investigaciones científicas gozaban de gran consideración y además se veían favorecidas por una relativa libertad de pensamiento. Descartes consideró que era el lugar más favorable para cumplir los objetivos filosóficos y científicos que se había fijado, y residió allí hasta 1649. Los primeros 5 años los dedicó principalmente a la elaboración de su propio sistema del mundo y su concepción del hombre y del cuerpo humano. En 1633 debía de tener ya muy avanzada la redacción de su amplio texto de metafísica y física titulados Tratados sobre la luz. Sin embargo, la noticia de la condena de Galileo le asustó, puesto que también Descartes defendía en aquella obra el heliocentrismo de Copérnico, opinión que no creía censurable desde el punto de vista teológico. Como temía que tal texto pudiera contener teorías condenables, renunció a su publicación, que tendría lugar póstumamente. En 1637 apareció su famoso discurso del método, presentado como prólogo a 3 ensayos científicos. Por la audacia y novedad de los conceptos, la genialidad de los descubrimientos y el ímpetu de las ideas, el libro bastó para dar a su autor una inmediata y merecida fama, pero también por ello mismo provocó el diluvio de polémicas, que en adelante harían fatigosa y aún peligrosa su vida. Descartes proponía en el discurso una duda metódica, que sometía a juicio todos los conocimientos de la época, aunque a diferencia de los escépticos, la suya era una duda orientada a la búsqueda de principios últimos sobre las cuales cimentar sólidamente el saber. Este principio lo halló en la existencia de la propia conciencia que duda. En su famosa formulación, pienso, luego existo. Sobre la base de esta primera evidencia pudo desandar en parte el camino de su escepticismo, hallando en Dios la garante última de la verdad, de la evidencia de la razón que manifiestan como ideas claras y distintas. El método cartesiano que Descartes propuso para todas las ciencias y disciplinas consiste en descomponer los problemas complejos en partes progresivamente más sencillas, hasta hallar sus elementos más básicos. Las ideas simples que se presentan a la razón de un método evidente proceden a partir de ellas, por síntesis, a recurrir todo el complejo, exigiendo a cada nueva relación establecida entre ideas simples la misma evidencia de estas. Los ensayos científicos que seguían al discurso ofrecían un compendio de sus teorías físicas, entre las que destacan la formulación de la ley de inercia y una especificación de su método para las matemáticas.